Hola a todos. De antemano quisiera agradecer a los organizadores de este curso de actualización en infectología crítica, quienes me han convocado a hablar sobre parásitos. Mi nombre es Germán Astudillo y trabajo en la sección de parasitología del Hospital de Infecciosas Dr. Francisco Javier Muñiz y en el Departamento de Parasitología del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Dr. Carlos G. Malbrán. Por supuesto, me he tenido que poner a pensar sobre la temática que le íbamos a dar a esta charla y no he tenido dudas en incluir lo que son las enfermedades metacénicas. Estas enfermedades son transmitidas por vectores, es transmitida al huésped humano por un portador animado, no humano, denominado vector. Dentro de estas enfermedades metacénicas vamos a incluir al paludismo o malaria, la cual es una enfermedad potencialmente mortal causada por parásitos del género Plasmodium que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos hembras infectados, los cuales son del género Anopheles. Se trata de una enfermedad prevenible y totalmente curable. Hay 5 especies de parásitos causantes de paludismo en el ser humano, como son Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Ovale, Malariae y Knowlesi, siendo 2 de ellas, Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax, los más frecuentes y las especies más peligrosas. Para tener una idea, en 2018 Plasmodium falciparum fue el causante, por ejemplo, del 99,7% de los casos estimados de paludismo en la región de África y el 50% de los casos en la región de Asia. En tanto que Plasmodium vivax es el parásito predominante en la región de las Américas, donde es la causa del 75% de los casos de paludismo. La mayoría de los pacientes van a presentar lo que se denomina el paroxismo malárico, caracterizado por escalofríos, fiebre y sudoración profusa. En este parásito deberemos pensar siempre que haya fiebre sin foco de 3 a 6 semanas. En este parásito deberemos pensar siempre que haya fiebre sin foco de 3 a 6 semanas. Tampoco podremos descartarlo si es una fiebre sin foco de más de 6 semanas de evolución. Se conoce que hay pacientes que muchos años después de haber salido de zona endémica pueden recrudecer esta enfermedad. Tampoco podremos descartarlo si es una fiebre sin foco de más de 6 semanas de evolución. Se conoce que hay pacientes que muchos años después de haber salido de zona endémica pueden recrudecer esta enfermedad. Algunos datos epidemiológicos de esta enfermedad. En 2019, por ejemplo, se estimaron unas 228 millones de casos de malaria en todo el mundo, donde el número estimado de defunciones por paludismo fue de unas 405.000 muertes. Se sabe que los niños menores de 5 años son el grupo más vulnerable afectado y representó el 67% de los casos de todas las muertes por paludismo en el mundo entero. Esto es aproximadamente unas 272.000 muertes en el año. La región de África soporta una parte desproporcionadamente alta de la carga mundial de la enfermedad y en 2019 se registró en la región el 94% de los casos de paludismo y de las defunciones por esta enfermedad. Lo que se pudo ver es que el total de casos mundiales se mantuvo estable, había un descenso bastante pronunciado desde el 2000 hasta el 2010 y a partir del 2010 se ve un amesetamiento de esa reducción de los casos, incluso se ve un ligero aumento ya a partir de 2015 en adelante. Este aumento tiene que ver con el número de casos totales en América, el cual empieza a crecer y también empiezan a crecer las muertes en estos países. Ese aumento de casos en América tiene que ver con 3 focos. Estos focos están radicados en Venezuela particularmente, un foco muy grande que tuvo implicancias en muchos países de la región, porque estuvo habiendo mucho intercambio o mucha movilidad de la gente desde Venezuela hacia otros países. Otra que está en la parte limítrofe entre Perú, Ecuador y Brasil,
en una zona que es selvática, y también Guatemala y Honduras tienen otro foco de importancia que dieron lugar al crecimiento de casos en la región. Dentro de lo que es el ciclo de transmisión, tenemos el ciclo clásico, donde el vector es el que transmite con mayor frecuencia esta enfermedad, y otras vías no tan clásicas como pueden ser la transfusional o también está documentado accidentes con elementos cortopunzantes. El paludismo entonces puede ser grave en los niños menores de 5 años, pero también lo va a poder ser en mujeres embarazadas o en personas que son de áreas no endémicas, como puede ser nuestro caso, y que hayan viajado a zonas de alta transmisibilidad. ¿Cuándo lo vamos a sospechar? Lo vamos a sospechar en toda persona que presente fiebre, más de 38 grados, o historial de fiebre, sin una etiología definida, y que refiera al menos uno de los siguientes antecedentes epidemiológicos. Que haya viajado a zona de transmisión activa de paludismo en el último año, se extiende a 3 años si el área es de riesgo para Plasmodium vivax, o antecedentes de personas que hayan padecido la enfermedad en los últimos 5 años. También a personas que residan no hayan viajado a zonas receptivas de Argentina. Estas zonas receptivas nosotros tenemos 3 provincias, Jujuy, Salta y Misiones. El viaje debe haberse hecho en el último mes. Personas que hayan presentado anemia, hepatomegalia, esplenomegalia de causa desconocida y antecedente de viaje a zona con transmisión de paludismo, o receptores de donaciones de sangre o trasplantes que presenten fiebre sin etiología desconocida durante los 3 meses posteriores a la recepción. Una vez que se sospecha, se tiene que llegar a lo que es el diagnóstico, y para el diagnóstico tenemos que pensar en la toma de la muestra. Dentro de lo que es esta toma de muestra, lo más recomendable es la punción digital. Para ello se va a higienizar el dedo, se va a punzar el mismo con una lanceta, se va a descartar la primera gota de sangre y luego se va a presionar el dedo y se van a colocar 3 gotas de sangre para hacer lo que se denomina la gota gruesa y 1 gota de sangre para hacer lo que se denomina el extendido hemático. Se va a dejar secar y se va a remitir al laboratorio. Nosotros de hace un tiempo a esta parte venimos trabajando en lo que mejor nos sirve para organizarnos dentro del laboratorio, que es una muestra recolectada con EDTA, un tubo de hemograma. ¿Por qué lo utilizamos de esta manera? Porque nos ayuda o nos facilita lo que es la logística del transporte de la muestra y también favorece al laboratorio en cuanto a realizar mejores extendidos y mejores gotas gruesas, incluso a poder repetirlo. También esta muestra nos serviría en el caso de tener disponibles test rápidos para el diagnóstico de esta enfermedad. Una vez que tenemos las muestras en el laboratorio, sean el extendido y las gotas gruesas que se realizaron por punción digital o el tubo de hemograma, y a partir de él hacemos el extendido y la gota gruesa, luego lo tenemos que colorear. La coloración se hace con gienza y a partir de esta coloración vamos a tratar de hacer el diagnóstico. Para el diagnóstico y diferenciar positivos de negativos necesitamos observar parásitos y para ello nos vamos a enfocar en tratar de ver núcleo y citoplasma. Siempre estas características. Si estamos dentro del extendido hemático deberemos ver un parásito que es intraeritrocitario, ¿sí? Con esas características. Un citoplasma coloreado de color azul y un núcleo que se colorea en una tonalidad rojiza. Una vez que tenemos el diagnóstico de positivo, deberemos empezar a caracterizar al parásito para ponerle el nombre de especie. Para ello deberemos conocer las estructuras que podemos encontrar en la sangre,
Algunas de ellas son el trofozoito inmaduro, que es una estructura muy uniforme en forma de anillo, o los trofozoitos maduros, una estructura ya con mucho más citoplasma, un núcleo bien visible y generalmente contiene vacuolas. Esta estructura también podrá estar con un glóbulo rojo, el cual puede encontrarse con granulaciones. En el caso de ser Plasmodium vivax serán granulaciones de Schussner. Pero podemos encontrar otras estructuras como son los esquizontes, que son estructuras que en el interior tendrán merozoitos, que también van a contener pigmento malárico. Son muy fáciles de ver estas estructuras, pero también son fáciles de confundir con algunos artificios. También podremos encontrar los gametocitos. En el caso de encontrar gametocitos en forma de banana, podremos ya caracterizar al parásito como un Plasmodium falciparum, y si encontramos gametocitos en un formato redondeado, deberemos empezar a pensar en cuál de los otros Plasmodium es, pero tenemos una primer diferencia si vemos gametocitos, que es separar lo que son falciparum de los no falciparum. Y esto es importante, sobre todo una vez que hay que abordar el tratamiento. Entonces, para el diagnóstico deberemos tener en cuenta las distintas estructuras que podemos observar en cada uno de los parásitos, como son los trofozoitos, los esquizontes y los gametocitos, teniendo en cuenta que para algunos de ellos hay características particulares que nos permitirán llegar al diagnóstico de género y especie. Entonces, en lo que es el algoritmo de diagnóstico y tratamiento de paludismo, tendremos que ante un caso sospechoso se debe solicitar un examen de laboratorio, el cual debe constar de una gota gruesa y un extendido fino o frotis, y el laboratorio deberá identificar la especie y dar cuenta de lo que es el recuento parasitario. El diagnóstico en sí se va a hacer a través de la gota gruesa. Con ella vamos a poner positivo y negativo. Y en el caso de que haya una muestra negativa, se va a revalorar al paciente, y si la sospecha persiste, se debe repetir el examen una vez por día durante 3 días. A partir de ahí se puede descartar como caso negativo. También se deben plantear los diagnósticos diferenciales, como son arbovirosis, leishmaniasis visceral, leptospirosis, fiebre entérica, triquinosis, endocarditis infecciosas, enfermedad de Chagas en fase aguda, fiebre hemorrágica, hantavirus, brucelosis, entre otros. Es de importancia el diagnóstico por lo siguiente. Nosotros en Argentina hemos acreditado la eliminación de la transmisión autóctona, y hacer un tratamiento rápido implica evitar la llegada del parásito a la fase de gametocitos. Esto implica entonces que un posible vector no pueda mantener el ciclo. Por lo tanto, uno de los pilares fundamentales en lo que es las campañas de eliminación del paludismo tienen que ver justamente con un diagnóstico rápido para un tratamiento efectivo. Como medidas de prevención, a quienes viajen a zonas endémicas se debería recomendar el uso de repelentes, pantalones largos y remeras manga largas, de ser posible en colores claros, e indicar quimioprofilaxis. Hay que recordar siempre que el paludismo es un evento de notificación obligatoria y debe ser notificado al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud en forma nominal dentro de las 24 horas de producido la detección del caso sospechoso. Esto es una modalidad de notificación individual e inmediata. Para notificar el evento se requiere un usuario, el cual se aporta a partir de una capacitación dentro del sistema, y en caso contrario se debe comunicar dentro de las 24 horas con un referente provincial para que éste haga la denuncia pertinente. Sin embargo, el diagnóstico de paludismo no es tan fácil de hacer,
pues existen algunas estructuras parasitarias que debemos mencionar como diagnóstico diferenciales. En este caso es una infección por Babesia, donde el organismo se parece mucho a Plasmodium falciparum. Sin embargo, los parásitos del género Babesia van a presentar algunas características particulares que los distinguen. Por ejemplo, van a variar mucho en la forma y en el tamaño y no producen pigmentos maláricos. La infección entonces de Babesia puede aparecer en algunas oportunidades, como puede ser en la imagen que está arriba a la izquierda. Aparece en la tetrada, una forma de división patognomónica de esta enfermedad. También se puede observar, como ya dijimos, diferencias en tamaño y en forma de anillos en distintos estadios parasitarios. Y, por supuesto, fíjense que no hay pigmentos. Otra característica es que muchas veces, en el caso de Babesia, vamos a encontrar estructuras fuera de los eritrocitos. A diferencia de Plasmodium, donde el vector era un mosquito del género Anopheles, aquí tenemos un vector que es una garrapata, la cual se va a alimentar con sangre y por lo tanto los esporozoitos en su interior van a ser introducidos al hospedero. En el hospedero dará lugar a estructuras parasitarias intraeritrocitarias. Hay transmisión de humano a humano por vía transfusional sanguínea. Cuando hablamos de Babesia encontramos a Babesia divergens, la cual es frecuente en Europa. Afecta con mayor riesgo a individuos esplenectomizados, donde puede dar lugar a enfermedad grave, muchas veces con fiebre, escalofríos, anemias o dolor muscular, postraciones, hemoglobinuria e ictericias. También puede dar lugar a lo que son distrés respiratorios. El índice de fatalidad es de alrededor de un 50% y por supuesto es más severa en individuos inmunodeficientes. En el caso de Babesia microti es una enfermedad de curso gradual con anorexia, fatiga, fiebre, sudoración y dolor muscular generalizado, alguna ligera esplenomegalia y hepatomegalia con anemia hemolítica de ligera a severa. La parasitemia puede afectar hasta un 10% o más de los eritrocitos y en general es de recuperación lenta. Es mucho más frecuente en América. En los frotis de sangre, el diagnóstico diferencial, como hemos mencionado, es con Plasmodium, de los cuales es difícil de distinguir. El periodo de incubación desde la picadura de la garrapata hasta la aparición de los síntomas va a durar entre 7 y 14 días, aunque este es bastante variable y puede llegar a estar hasta unas 9 semanas. Otra enfermedad de importancia es la enfermedad de Chagas, también llamada tripanosomiasis americana, la cual es una enfermedad potencialmente mortal causada por el parásito protozoo Trypanosoma cruzi. Se calcula que en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas por Trypanosoma cruzi. La enfermedad se encuentra sobre todo en zonas endémicas de 21 países de América Latina, donde va a ser transmitida a los seres humanos y a otros mamíferos principalmente por las heces o las orinas de los insectos triatomíneos, la vía vectorial, los cuales son conocidos como vinchucas, chinches o otros nombres dependiendo de la zona geográfica. Cada año mueren unas 14.000 personas y aproximadamente hay unas 70 millones de personas en el mundo con riesgo de contraer la enfermedad. En América Latina el parásito se transmite principalmente por contacto con las heces o las orinas infectadas de los triatomíneos que se alimentan de la sangre. Por lo general, estos insectos que albergan los parásitos viven en grietas y huecos de paredes y tejados de casas y estructuras exteriores, como pueden ser gallineros, corrales y almacenes, siempre en zonas rurales y suburbanas. Aunque, por ejemplo, en San Juan se han identificado triatomíneos en la zona urbana, ¿sí?, de la capital. Normalmente van a permanecer ocultos durante el día y entran en actividad por la noche para alimentarse de sangre de mamíferos, entre ellos los humanos. En general van a picar en zonas expuestas de la piel, como pueden ser la cara, por ejemplo, y van a defecar
u orinar cerca de la picadura. Los parásitos van a penetrar entonces en el organismo cuando la persona picada se frota instintivamente y empuja las heces o la orina hacia la picadura, los ojos, la boca o alguna lesión cutánea abierta. Pero Trypanosoma cruzi también puede transmitirse consumiendo alimentos, los cuales están contaminados por el parásito con su materia fecal o con la orina. También va a ser transmitido por transfusión de sangre, por transmisión de madre infectada a su hijo durante el embarazo o por trasplante de órganos proveniente de una persona infectada. También está descrita la transmisión por accidentes de laboratorio. En cuanto al diagnóstico, primero debemos identificar la fase de la enfermedad en la cual se encuentra nuestro paciente. A partir de ello, podremos pensar en cuál es el mejor método de diagnóstico a utilizar. En el caso de estar en una fase aguda, esta se caracteriza por contener parásitos en sangre periférica y por lo tanto los diagnósticos se van a enfocar en la identificación del parásito propiamente dicho. Para la identificación del parásito deberemos ubicar al parásito y a sus estructuras como son el kinetoplasto y el núcleo y una membrana ondulante que recorre todo el cuerpo y termina en un flagelo. Para hacer el diagnóstico podemos usar lo que es el método de Strutt, el cual implica recolectar muestra de sangre entera en un tubo seco sin anticoagulante. O también podremos utilizar lo que se llama el micrométodo, que es una muestra de 1 mililitro de sangre en un Eppendorf heparinizado. También se pueden utilizar lo que se denominan los métodos de microhematocrito, que son sangre que se recolectan en capilares heparinizados. Ahora, si la enfermedad se encuentra en una fase crónica, ya estos métodos no nos sirven porque durante la fase crónica los niveles de parásitos circulantes disminuyen rápidamente en cuestión de pocos meses y se van a volver indetectables para la mayoría de los métodos. Entonces, el diagnóstico de la enfermedad de Chagas crónico se hace a través de pruebas serológicas para la detección de anticuerpos del parásito. Una sola prueba no es lo suficientemente sensible y específica para hacer el diagnóstico. En general, por estas razones, el procedimiento estándar es realizar 2 o más pruebas que se usan con diferentes técnicas y detectan los anticuerpos de diferentes antígenos. Las 2 técnicas frecuentemente utilizadas son el ELISA y el HAI o la hemoaglutinación indirecta, y otro método también muy utilizado es la inmunofluorescencia indirecta. Nosotros desde hace un tiempo trabajamos con lo que son los métodos automatizados, que son por electroluminiscencia o quimioluminiscencia, a partir de la detección directa de estos anticuerpos. Son métodos muy específicos y muy sensibles y han sido reconocidos por la OMS para poder ser utilizados en lugares donde se hace mucho diagnóstico, ¿sí? Donde se tienen una cantidad muy grande de muestras, como para ser implementados como técnicas únicas, ¿sí? Y bueno, eso es lo que venimos discutiendo desde hace un tiempo y que venimos tratando de trabajar para hacer nuevos algoritmos en cuanto a la detección. Para aumentar la precisión del diagnóstico se tiene que prestar una especial atención a los antecedentes médicos del paciente para identificar posibles riesgos de infección que puedan ser de utilidad en la evaluación. Sin embargo, para sospechar de la enfermedad, generalmente tenemos muchas manifestaciones clínicas de tipo inespecíficas, como pueden ser fiebre, hepatoesplenomegalia, adenomegalias, anemias, etc.
y solamente el 5% de los casos agudos va a dar manifestaciones clínicas de tipo específicas, como pueden ser el chagoma de inoculación, el chagoma oftalmoganglionar o el signo de Rodmania, el chagoma hematógeno, ¿sí? Por lo tanto, allí empiezan a encontrarse los problemas en cuanto a pensar esta enfermedad y a partir de pensarla y sospecharla, llegar al diagnóstico certero. ¿Por qué es importante llegar al diagnóstico? Porque la falta de diagnóstico aumenta el riesgo de padecer complicaciones como pueden ser las complicaciones cardíacas, que son las que mayoritariamente tenemos en los pacientes en Argentina, o complicaciones de tipo gastrointestinales como son la de megacolon o el megaesófago, y las complicaciones que pueden darse a nivel de los pacientes con inmunodeficiencia, como pueden ser pacientes con HIV, que son manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, que dan complicaciones, sobre todo dan reactivaciones, que pueden llevar al deceso del paciente. Otro parásito de importancia que me interesa abordar es la leishmaniasis, la cual es causada por un protozoario parásito del género Leishmania que cuenta con más de 20 especies diferentes. Hay tres formas principales de leishmaniasis: la visceral, la forma más grave de la enfermedad, a menudo conocida como calazar; la forma cutánea, que es la forma más común; y la mucocutánea. La leishmaniasis es causada por parásitos protozoarios que son transmitidos por la picadura de flebótomos hembras infectadas. La enfermedad, que afecta a las poblaciones más pobres del planeta, está asociada a la malnutrición, a los desplazamientos de las poblaciones, las malas condiciones de vivienda y a la debilidad del sistema inmunitario, también a la falta de recursos. La leishmaniasis está vinculada a los cambios ambientales, como pueden ser la deforestación, la construcción de presas, los sistemas de riego y la urbanización. Se calcula que los casos nuevos al año oscilan entre 700.000 y 1 millón. Solo una pequeña parte de las personas infectadas por este parásito que causan la leishmaniasis acaban padeciendo esta enfermedad. En cuanto a la leishmaniasis visceral, conocemos que más del 95% de los casos van a ser mortales si no se tratan. Se van a caracterizar por episodios irregulares de fiebre, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia y anemia. La mayoría de los casos se van a registrar en Brasil, África Oriental y la India. Se calcula que anualmente se producen en todo el mundo entre 50.000 y 90.000 nuevos casos de leishmaniasis visceral, de los que solo el 25 y el 45% son notificados. Sigue siendo una de las principales enfermedades parasitarias con capacidad de generar brotes y muertes. En 2018, más del 95% de los nuevos casos se notificaron en 10 países. La leishmaniasis cutánea, por su parte, es la forma más frecuente y produce en las zonas expuestas del cuerpo lesiones cutáneas, sobre todo ulcerosas. Estas van a dejar cicatrices por vida y son la causa de discapacidad grave. Aproximadamente un 95% de los casos de leishmaniasis cutánea se registran en las Américas, la cuenca del Mediterráneo, Oriente Medio y Asia Central. En 2018, más del 85% de los casos nuevos aparecieron en 10 países. En el caso de la leishmaniasis mucocutánea, provoca una destrucción parcial o completa de las membranas mucosas de la nariz, la boca y la garganta, y más del 90% de los casos de esta leishmaniasis se produce en Brasil, el Estado Plurinacional de Bolivia, Etiopía y Perú. La leishmaniasis, como hemos mencionado, se transmite por la picadura de flebótomos hembras, los cuales deben ingerir sangre para producir sus huevos. En esta dinámica mantendrán el ciclo a través de la picadura de humanos o de otras especies de animales que sirven como reservorios naturales. La epidemiología de la leishmaniasis va a depender de las características de la especie de parásitos y también de los flebótomos, de las características ecológicas de los lugares donde se transmite y también de la exposición previa y actual de la población humana al parásito.
también va a depender mucho del comportamiento humano. Si hablamos de diagnóstico, deberemos diferenciar primero el tipo de leishmaniasis. Para el caso de leishmaniasis visceral, el diagnóstico se va a realizar mediante la combinación de un examen clínico con pruebas parasitológicas o serológicas. En el caso de las pruebas serológicas, se pueden utilizar los métodos de diagnóstico rápido. Es una inmunocromatografía. Nosotros tenemos disponible la detección de RK39, muy sensible y específico para esta enfermedad. O deberemos utilizar punciones que pueden ser de médula, es la muestra con más rendimiento, y deberemos observar al parásito intracelularmente. En el caso de las leishmaniasis cutánea y mucocutánea, las pruebas serológicas tienen un valor muy limitado y el diagnóstico se va a confirmar cuando los análisis parasitológicos corroboren las manifestaciones clínicas. En el caso de las cutáneas vamos a tener una lesión. Esas lesiones, de esa lesión se pueden hacer escarificados, incluso se pueden hacer biopsias, y a partir de este tipo de muestra tratar de identificar al parásito en su forma de amastigote, el cual va a ser o va a estar intracelularmente. Fíjense que todos los diagnósticos los cuales hemos abordado los vamos a hacer a través de sangre, o en el caso de la leishmaniasis también lo podremos hacer a partir de tejidos, pero cuando abordamos el diagnóstico en sangre deberemos tener en cuenta que hay diagnósticos diferenciales para hacer, como puede ser Ehrlichia, anaplasma. Hay que identificar muy bien a lo que son las bacterias, las cuales pueden estar también en el citoplasma, sobre todo de los leucocitos. Ya dijimos que deberemos hacer un diagnóstico diferencial entre Plasmodium y Babesia, y por supuesto podremos identificar dentro de los extendidos hemáticos lo que son los pigmentos maláricos, los cuales son indicativos de un paciente crítico, ¿sí? Porque es una mala señal si encontramos esta estructura, y por lo tanto debemos tenerlos en cuenta, o por lo menos en el laboratorio siempre son tenidas en cuenta a la hora de la observación microscópica. Siempre que estamos en el diagnóstico debemos tener en cuenta que existen artefactos y contaminantes que pueden generar confusión, y allí lo más importante es tener personas que estén entrenadas y capacitadas para el diagnóstico, o tener a mano un teléfono amigo que nos pueda ayudar a aproximar el diagnóstico. Entre algunos de los contaminantes o confusionales que se dan con mayor frecuencia están los nubes o restos de cromatina derivados de glóbulos rojos, grupos aislados de gránulos eosinófilos, plaquetas, las bacterias y algunos otros elementos, dentro de los cuales podremos encontrar esporas, células vegetales, algunos hongos o partículas de polvo, cristales de colorante de Gienza, etc. Otra enfermedad que me interesa abordar es la estrongiloidiasis. La misma puede ocurrir sin ningún síntoma o como una infección diseminada o una hiperinfección, la cual es potencialmente mortal. De allí su importancia y el porqué de nuestra incorporación en esta charla. El síndrome de hiperinfección va a reflejar la infección masiva por Strongyloides stercoralis con diseminación generalizada de las larvas en todo el cuerpo. El pronóstico de estos pacientes va a ser malo a menos que la enfermedad se diagnostique y se trate a tiempo. El diagnóstico clínico a menudo es retrasado porque los hallazgos son inespecíficos tanto en la clínica como en la radiografía. La inmunosupresión, ya sea iatrogénica, por ejemplo, el uso de corticoides sistémicos para enfermedad pulmonar obstructiva o asma, sistémica como el lupus eritematoso, artritis reumatoidea, etc., o debido a enfermedades intercurrentes como puede ser por HIV y trasplante de órganos, puede aumentar el riesgo de síndrome de hiperinfección en estos pacientes. La hiperinfección
no suele ser lo más común en estos pacientes, pero se da y cuando se da suele ser grave. El síndrome de hiperinfección es causado por la enorme multiplicación y migración de las larvas infecciosas, especialmente en pacientes con estado inmunológico inmunosuprimido, y se da debido a su peculiar rasgo característico que es de autoinfección. Entonces, como importante se debe tener en cuenta y sospecharse, sobre todo en aquellos pacientes VIH positivo o aquellos que están recibiendo algún tratamiento inmunosupresor. Dentro de los pacientes inmunosuprimidos también debemos incorporar a las mujeres embarazadas. La estrongiloidiasis diseminada severa tiene una tasa de mortalidad del 87% aproximadamente. Si bien a menudo la estrongiloidiasis es asintomática y puede permanecer oculta durante décadas, ni bien el paciente se inmunosuprima por cualquiera de las causas, va a poder reaparecer con una exacerbación de la multiplicación de parásitos y se van a poder observar algunos de sus síntomas, dentro de los cuales podemos encontrar los cutáneos, los gastrointestinales y los pulmonares. Se dice que infecta aproximadamente unas 100 millones de individuos en el mundo, es un agente endémico en regiones tropicales y subtropicales, y el sudeste asiático, en América Latina, África subsahariana y el sudeste de Estados Unidos, está difundido mayoritariamente, y también en Europa del Este y en la región del Mediterráneo encontramos la mayor frecuencia de este parásito. Entonces podemos decir que la hiperinfección por Strongyloides stercoralis es generalmente una condición fatal, ya que normalmente se asocia más a la inmunosupresión. Por tanto, el riesgo epidemiológico, como residir o haber viajado a una zona endémica para este parásito, caminar descalzo en lugares antihigiénicos, malas condiciones sanitarias, bajo nivel de educación, siempre debieran tenerse en cuenta y sospechar cuando se trata sobre todo de pacientes VIH positivos o cuando se someten a tratamientos inmunosupresores, o cualquiera de estos factores de riesgo para una estrongiloidiasis severa. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico lo vamos a poder hacer a través de las larvas rhabditoides. Estas larvas las vamos a encontrar en materia fecal de los pacientes infectados. Estas larvas salen junto con la materia fecal y contaminan el ambiente, van a madurar en para dar lugar a lo que son las larvas filariformes. Estas larvas filariformes ingresan al organismo a través de la piel, penetrando la misma. Y a partir de un ciclo que se llama ciclo de Loss, que tiene un pasaje a nivel de pulmón, van a madurar para dar machos y hembras, los cuales dan lugar a la oviposición y así mantendrían el ciclo. Este ciclo aparte tiene un ciclo de autoinfección a partir de las larvas filariformes, las cuales en el propio organismo van a penetrar la pared intestinal y van a llegar a través de los pulmones a dar lugar a los adultos, a las larvas adultas. También hay un ciclo denominado de vida libre, el cual es bastante característico y propio de esta especie. Ahora, el diagnóstico eventualmente también lo podríamos hacer a través de muestras respiratorias, por ejemplo, umbal, incluso se pueden encontrar larvas filariformes en muestras de esputo. No son las muestras más encumbradas para utilizar, pero eventualmente podríamos hacer un diagnóstico a través de lo que conocemos como hallazgos de laboratorio. Lo que sí debiéramos pensar inicialmente para abordar a esta parasitosis es justamente la sospecha clínica, y a partir de esa sospecha buscar el diagnóstico.
Nosotros desde hace un tiempo venimos trabajando también en lo que es el cultivo de la materia fecal para búsqueda de estrongiloides, y también hacemos el diagnóstico a través de una técnica que se llama técnica de Barman, que se utilizan para concentrar larvas. Y hace bastante poco, relativamente poco, venimos trabajando también con métodos moleculares a partir de la búsqueda específica de regiones del parásito, pero a través de muestras de materia fecal, y desde hace unas pocas semanas venimos trabajando también con muestras de orina en una técnica de PCR para buscar lo que se denomina ADN circulante. Estas técnicas hasta ahora han demostrado tener mucha sensibilidad y mucha especificidad, y son particularmente útiles en este tipo de paciente que hemos estado describiendo. Entonces, para resumir, en el diagnóstico vamos a poder hacer la búsqueda de larvas de tipo raditoide en muestra de materia fecal en fresco. También vamos a utilizar, y es mejor utilizar, muestras de materia fecal en lo que es el coproparasitológico seriado, o sea, una muestra de 6 días, ¿sí? Los cuales no es necesario que sean consecutivos, pero deben ser 6 porciones de materia fecal una vez por día. A partir de la materia fecal en fresco vamos a poder hacer, aparte de la observación microscópica, vamos a realizar la técnica de Barman y el cultivo de larvas de estrongiloides hetercoralis, y también podremos hacer PCR tanto de la materia fecal como de muestras de orina. ¿Qué esperamos ver en el diagnóstico microscópico? Bueno, cuando vemos la materia fecal vamos a tratar de observar larvas. Estas larvas son de tipo rhabditoide y por lo tanto observaremos una cavidad bucal pequeña con un bulbo esofágico y un primordio genital. El primordio genital es muy importante porque nos permite diferenciar el estrongiloides hetercoralis de uncinarias. Por otro lado, es posible observar huevos. ¿Sí? Estos huevos son bastante característicos porque tienen una membrana casi translúcida. ¿Sí? Son raros de ver en la materia fecal, y también podríamos observar lo que son las larvas filariformes, tanto en materia fecal como en los materiales respiratorios. Estas larvas tienen la característica de tener una cola bifurcada que nos permiten también diferenciarla de lo que son las uncinarias, las cuales tienen una cola con terminación recta. Desde los inicios, el abordaje de la parasitosis ha ido desde lo individual a lo multidisciplinario. En mi charla he tratado de compartirles algunas parasitosis que afectan al humano y que son de importancia y son críticas en su abordaje. Y este abordaje sería bueno llevarlo a un equipo multidisciplinario, pero mejor sería trabajarlo en lo que se denominan los equipos interdisciplinarios. Desde hace un tiempo venimos trabajando y tratando de hablar de esto porque nos interesa particularmente, porque en el equipo interdisciplinario uno tiene un trabajo más compartido, con responsabilidades compartidas y un campo de acción que es bien definido, o bien acciones que son de tipo simultánea. Esto nos permite un abordaje más integral y más constituido, donde todas las partes son importantes. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, y si tienen dudas, no duden en comunicarse. Desde ya, muchas gracias.